Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, pues una disculpa porque ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos a través de este medio. Sin embargo, el día de hoy te voy a platicar acerca de los requisitos que debe contener una sentencia. Seguramente tú ya has escuchado sobre algunos requisitos, inclusive ya has encontrado algunos cuando has leído algunas sentencias. Pero bueno, el día de hoy te voy a explicar paso a paso cada uno de ellos para que tengas mayor conocimiento y entonces también sepas identificar de manera muy rápida cuando tengas una sentencia en tus manos. Muy bien, bueno, pues primero que nada, recordemos que existen tanto requisitos formales como requisitos sustanciales que deben contener toda sentencia. En el caso de los requisitos formales, también encontramos que este se encuentra estructurado básicamente en 4 puntos trascendentes o importantes. El primero de ellos tiene que ver con el preámbulo y después nos vamos con los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. Ahora bien, ¿en qué consiste cada uno de estos? Bueno, en el caso del preámbulo es el inicio prácticamente de mi sentencia. Es la parte introductoria donde voy a encontrar principalmente el lugar y la fecha en la que se está dictando esa sentencia. También vamos a encontrar el nombre de las partes y el carácter con el que está actuando cada uno de ellos dentro de este proceso. Así también vamos a encontrar el juez que está dictando la misma. Muy bien. Ahora bien, después del preámbulo, bueno, cabe mencionar, antes de que pasamos al siguiente, de que en el caso del preámbulo no lo vamos a encontrar tal cual. Es decir, en mi sentencia, físicamente, no voy a encontrar un rubro que diga preámbulo. Sin embargo, con estos puntos que yo te acabo de mencionar, te darás cuenta que esto corresponde propiamente a un preámbulo. Bien, después nos vamos con los resultandos. En el caso de los resultandos, tiene que ver con un extracto de cada uno de los puntos importantes o trascendentes que se dieron durante el proceso. Es decir, un ejemplo de ellos es, punto número 1, ¿cuándo se presentó la demanda? ¿Quién presentó la demanda? ¿Con carácter de qué presentó la demanda? Y las prestaciones que se reclamaron en esta demanda. Después vamos a encontrar también otro punto trascendente dentro de estos resultandos, está precisamente el emplazamiento. O si antes del emplazamiento hubo a lo mejor algún requerimiento y se subsanó ese requerimiento para poderle dar paso propiamente al emplazamiento. También vamos a encontrar cosas como, por ejemplo, la solicitud o la contestación de demanda. Si hubo reconvención, pues también con qué fecha. Si hubo contestación a la reconvención, también con qué fecha se dio la contestación a la reconvención. Con qué fecha se abrió el juicio a prueba. Con qué fecha se señaló audiencia de alegatos para alegatos. Y con qué fecha, bueno, si hubo pruebas supervenientes o inclusive excepciones supervenientes. Entonces, hasta este momento, el juez resulta meramente un espectador, todavía no emite como tal un razonamiento, sino simplemente es el vaciado de los datos que corresponde a todo lo que sucedió durante el proceso o la secuela procesal. Ahora bien, terminando los resultandos, encontramos esta parte que se llama considerandos. Esa parte sí es trascendente para nosotros porque aquí no nada más vamos a ver qué fue lo que sucedió, sino cuáles son los argumentos, además de los fundamentos, que el juez está invocando para darle la razón, ya sea total o parcialmente, a una de las partes. Es decir, sí es fundado en atención a que se cumplieron los requisitos de tal artículo, no es fundado por tal motivo y también todo lo demás que tiene que ver con al momento de la contestación, se dio la contestación en tiempo y forma y además cuál es el artículo como tal y el argumento de esto. Luego también el periodo probatorio, lo mismo, aquí el juez sí va a emitir un razonamiento lógico, jurídico, para decirle a las partes, bueno, es que tú tuviste la razón en tal medida o tú no la tuviste en lo absoluto. Entonces, esta es la parte que a nosotros propiamente nos interesa
porque en dado caso de que no lleguemos a estar de acuerdo con la resolución o con esta sentencia, lo que podemos hacer es promover ya sea un recurso o un medio de defensa según corresponda, porque recuerden ustedes que en atención al tipo de proceso puede promoverse primeramente o debe promoverse primeramente un recurso y después tendríamos que irnos al medio de defensa, que no es más que el amparo. Una vez que el juez haya concluido en esta parte de los considerandos, ahora sí nos vamos a los puntos resolutivos. Es muy curioso, porque fíjate que en los puntos resolutivos vas a encontrar de una manera muy rápida si la parte actora pues prácticamente tuvo o le asiste la razón o la parte demandada fue absuelta. Es decir, de forma muy rápida nosotros nos vamos a los puntos resolutivos y ahí es donde sabemos si es que es condenado a todo lo que pedimos o únicamente es condenado a una parte. Se condena al pago de la suerte principal, por ejemplo, se condena al pago de gastos y costas, o se condena a la suerte principal y se absuelve al pago de gastos y costas. O puede ser de que encontremos una sentencia absolutoria, es decir, se absuelve al demandado del pago de gastos y costas, pero primeramente se absuelve de la suerte o de lo principal. Es decir, aquí nosotros encontramos muy rápidamente lo que el juez está diciendo en esta parte de los considerandos. Y de ahí, una vez teniendo estos 4 requisitos, que de estos 4, 3 de ellos sí aparecen como tal en nuestra sentencia, recordemos que este primero que les había dicho no aparece en la sentencia, también vienen implícitos otros requisitos, que estos no los vamos a encontrar en la estructura de la sentencia, pero que los vamos a ir deduciendo en gran medida. ¿Por qué razón? Dentro de los requisitos sustanciales tenemos la congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez debe ser congruente entre lo que las partes le pidieron o lo que las partes manifestaron y lo que se está diciendo en esto, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos nosotros manifestar una cosa distinta a lo que se pidió, porque de lo contrario, entonces, esta sentencia no sería congruente. Ahora bien, en el caso de la motivación, es parte de lo que yo les decía en esta parte de los considerandos. El juez debe manifestar, debe argumentar, aparte de fundar, debe motivar esa sentencia. La motivación consiste en que el juez diga qué es lo que está interpretando de esos preceptos legales y por qué aplican esos preceptos legales al caso en concreto. Y de ahí, la exhaustividad, que el juez, consiste en que el juez debe resolver cada uno de los puntos. Es decir, no puede dejar ninguno de los puntos que le ha planteado tanto la parte actora como probablemente la parte demandada en reconvención sin resolver. Tiene que tocar absolutamente todos los puntos porque está obligado a hacerlo. Ahora bien, hay otros requisitos que también debemos observar. Dentro de ellos se encuentra que las sentencias deben estar redactadas en idioma español. Si nosotros estamos en México, pues obviamente nuestro idioma es el español, por lo tanto, está obligado el juez a dictar una sentencia en ese idioma. Luego, indicar también, como ya se los decía en el preámbulo, el lugar, la fecha, el juez que la dicta, el nombre de las partes, el carácter con el que litigan y el objeto del pleito. Ahora bien, las fechas y las cantidades que vengan en esa sentencia deben venir siempre con letra, no se permiten con números, es decir, no vamos a estar utilizando números cuando la norma o el precepto que estoy utilizando, en este caso el Código Procesal, me dice rigurosamente que los números deben venir con letras. Bueno, tampoco deben contener raspaduras ni enmendaduras. ¿A qué nos referimos con las raspaduras o con las enmendaduras? Es decir, que no venga medio rayadito y que encima le esté yo escribiendo alguna otra cosa.
tiene que ser tal cual. Ahora, si en algún momento se equivoca el juez, lo que puede utilizar es esto y en la parte de abajo escribir a qué se refiere específicamente esta parte. Porque de lo contrario, bueno, esa sentencia pues carecerá de esa veracidad que las partes están esperando para que pues propiamente acaten la misma. Luego, deben estar firmadas por quien las dicta y por quien da fe. Es decir, estas sentencias, en caso de no tener dichas firmas, pues simplemente no van a tener validez alguna. Y por lo tanto, bueno, pues ya tendríamos que utilizar algún recurso o, como les decía yo anteriormente, algún medio de defensa para poder impugnar esta sentencia. Bueno, pues entonces en resumen te puedo decir, requisitos formales son estos 4 que tienen que ver con el preámbulo, los resultandos, los considerandos y los puntos resolutivos. Y los requisitos sustanciales que no aparecen propiamente en la sentencia, pero que se deducen de la misma, son la congruencia, la motivación y la exhaustividad. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y recuerden, si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Hasta luego.